Amigos y amados de mi Padre, que Dios, el Dios Padre, Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo venga a dirigir nuestra meditación para que todos vengan a entender la palabra de Dios, vengan a entender y recibir el espíritu de la palabra de Dios, para que todos puedan saber qué hacer con sus vidas. Pongan atención. El apóstol Pablo llegó a Éfeso, a la ciudad de Éfeso, donde estaba la iglesia de Éfeso. Y allá dice el texto que él encontró algunos discípulos de Jesús. Entonces, Pablo hizo la siguiente pregunta. Vean qué pregunta. Pongan atención. Pongan mucha atención en esta pregunta, porque esta pregunta va a responder muchas cuestiones, muchas dudas, va a eliminar muchas dudas de muchas personas, obviamente de los sinceros. Él hace la siguiente pregunta. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Fue la pregunta de Pablo a aquellos discípulos. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Ellos dijeron, ni hemos todavía escuchado que haya Espíritu Santo. O sea, ellos eran perfectamente desinformados con respecto a la persona del Espíritu Santo. Ellos no tenían ninguna información del Espíritu Santo. Ellos tenían informaciones de Jesús y de Dios Padre, pero no del Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, entonces, ¿en qué sois bautizados? Ellos dijeron, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. De ahí Pablo responde, seguramente Juan bautizó a ustedes con el bautismo de arrepentimiento. Arrepentimiento, el bautismo que involucra arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyera en lo que después de él habría de venir, que era el Señor Jesucristo. Entonces, pongan atención, amiga y amigo, porque este texto abre el entendimiento de aquellos que por ignorancia, obviamente, aún no fueron bautizados con el Espíritu Santo, porque ellos no tienen idea de que el Espíritu Santo, Él es quien obra en nosotros tanto el querer como el realizar. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos da la fe para creer o no. Él es quien da la fe para creer. Fue el que quien me dio la fe que tengo para creer en Él. Creer en Jesús. Creer en alguien que nunca vi, que nunca toqué, que nunca sentí. Entonces, esa revelación es individual. Cada quien tiene esa revelación personal. Y eso quien lo hace es el Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Cuando creyeron, ni sabemos que existe el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, Pablo les está diciendo, mira,
¿Quién creyere? El que crea en el Señor Jesús y sea bautizado será salvo. Quien cree en el Señor Jesús tiene el derecho de recibir el Espíritu Santo, porque Él es quien nos da la fe para creer. Y creer, por favor, entiendan esto, creer no es solo decir que cree. Cuando la persona cree en alguien, ella apuesta, ella hace un intento, si funciona bien, si no, paciencia. Pero cuando la persona, ella cree en verdad, ella no apuesta, ella se entrega, ella se sumerge de cabeza, ella va con todas sus fuerzas, ella se entrega al 100%. Y eso es creer. Creer no es sentir. Ah, yo siento. No, creer es una actitud, es una decisión personal e intransferible. Cada quien tiene que creer por sí mismo. Yo no puedo creer por nadie y nadie puede creer por mí. La creencia es personal, es como dijimos ayer del matrimonio. Cuando una persona cree en la otra, ella quiere casarse, quiere quedarse con la otra por el resto de la vida y ser fiel a ella por toda la vida. Pero cuando la persona no cree 100%, entonces ella no se lanza al 100%. Entonces creer involucra entrega. Cuando él dice en bautismo de arrepentimiento, ¿qué quiere decir? La persona se arrepiente de la vida equivocada que venía viviendo por toda su vida. Si ella vivió 80 años, caray, 80 años perdí tiempo. Solo hice cosas feas. Ella reconoce que era pecadora. Eso es. Entonces ella deja aquella vida de pecado. Ella abandona la vida de pecado. Ella comienza a vivir una vida nueva. Ella comienza a tener un comportamiento de acuerdo con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios. Y eso que es lo que significa creer. Eso es bautismo de arrepentimiento. Entonces muchas personas cumplen una doctrina cristiana con el bautismo en las aguas. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, aquel que se sumerge, el que va con todo, que entrega su vida para alguien que no conoce, que no vio, que no siente, pero cree en la palabra de Él. Y eso significa la entrega total, o que significa arrepentimiento. Ella entrega su vida, niega su voluntad, ella deja su voluntad de lado y va profundo en aquello que ella cree. Pongan atención. Estaba pensando con mis botones. Una persona que llega ante usted y dice: mira, yo tengo aquí este boleto premiado, está premiado. Y usted, este boleto le da el derecho de ganarse. Usted solo va a recoger el dinero en la lotería y él involucra millones y millones y millones de pesos. De ahí, de las dos, una: o usted cree o usted no cree. Si usted cree, usted da cualquier cosa, da todo lo que tiene para adquirir aquel boleto, porque usted quiere ganarse aquel dinero. Pero si usted no cree, si usted dice creer, pero hay aquella situación como que de desconfiar también, y entonces no hace nada. Pero si usted cree, usted se entrega al 100%, aunque usted no tenga absolutamente la certeza, pero creyó. Ah, yo creí, yo creo. Entonces usted prueba que cree cuando usted
adquiere aquel boleto. Ahora, en la fe, amiga y amigo, no es diferente. Cuando vinieron los discípulos, Juan el Bautista comenzó a predicar sobre el reino de los cielos. Cuando empezó a predicar, entonces las personas que creían en el reino de los cielos, que abrazaron la fe en el reino de los cielos, inmediatamente se presentaban para ser bautizadas, y de ahí esas personas confesaban sus pecados. Ellos no tenían miedo, vergüenza de hablar, yo hice eso, hice aquello, etc. Ellas hablaban sus pecados y eran bautizadas, y eso se llama bautismo de arrepentimiento, porque la persona, ella asume la fe en aquel bautismo, en aquella propuesta del reino de los cielos, porque todos quieren entrar al reino de los cielos, y las personas que creían, ellas renunciaban a todos sus pecados, su vida equivocada, y entonces eran bautizados. Era el bautismo de arrepentimiento. De ahí, ¿qué pasó? Los saduceos, los fariseos, los religiosos, con envidia, fueron allá también para recibir el bautismo en las aguas. Pero ellos no confesaron sus pecados. Ellos no confesaron los pecados. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no creían. O sea, ellos estaban allí para ser bautizados apenas para cumplir una obligación religiosa, no para cumplir un matrimonio con Dios, un compromiso con Él. Yo entrego mi vida, aquí está mi vida. Me equivoqué, fallé, hice eso, lo otro, pero estoy arrepentido y quiero bautizarme, quiero empezar una vida nueva. Porque el arrepentimiento involucra muerte de la vieja criatura. Eso es arrepentimiento. Si yo me arrepiento de un pecado, entonces, ¿qué es lo que acontece? Yo muero para aquel pecado. Yo ya no hago más aquel pecado. Yo tengo que morir. Porque si Él está vivo en mi mente, yo sigo en el pecado. Pero si yo simplemente lo abandono, entonces morí para aquel pecado. Ahora, cuando una persona muere, ¿qué se hace con ella? Se entierra. Es el bautismo en las aguas. El bautismo en las aguas es una conclusión. Es un cierre de una actitud que la persona tomó en su corazón. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo me arrepiento de haber hecho eso, aquello, etcétera, etcétera. Y confiesa, no tiene vergüenza de confesar, porque el reino de los cielos vale mucho más que todo aquello que está haciendo. Ella no se importa si van a criticarla, si van a decir una cosa u otra, no interesa. Ella asume aquella fe y entonces ella es sepultada, porque el bautismo en las aguas significa sepultamiento. Eso es. Cuando la persona es bautizada en el Espíritu Santo, quiere decir, ella murió para sí misma. Ahora ella asumió el carácter de Dios, el Espíritu de Dios. Ella abrazó el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, amiga y amigo, ¿qué más ha acontecido? Lo que más ha acontecido es que las personas dicen, Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo creo y listo. Y piensan que creer es solamente aceptar o decir que cree. Y no, creer involucra entrega total. Creer es como el matrimonio que Dios hizo con Abraham, que se llama, que en aquella altura era la alianza con Dios. Alianza. Dios hizo alianza con Israel. Dios hizo alianza con Abraham. Matrimonio. Entonces, amiga
y amigo, en una alianza, en un matrimonio, es el bautismo. Usted muere para la vida de soltero y pasa a vivir una vida casada a partir de entonces, con aquella persona que usted se comprometió o hizo la alianza. Así era la alianza. Antiguamente usted no sabe, quédese sabiendo. Cuando Dios hizo la alianza con Abraham, Dios le dijo a Abraham, agarra sus animales, córtalos a la mitad y nosotros vamos a hacer alianza contigo. Voy a hacer alianza contigo. Entonces, Abraham agarró a los animales, tenía que correr la sangre. Una alianza no podía ser sin sangre. La alianza, el matrimonio, tenía que ser con sangre. Entonces, Dios, cuando fue a la noche, así ya tarde, vino la oscuridad, Abraham cayó en un profundo sueño y Dios pasó en medio de las partes de aquellos animales, que significaba lo siguiente. Antiguamente las alianzas eran hechas así. Significaba, simbolizaba, tipificaba lo siguiente. Mira, Dios hablándole a Abraham, si yo no cumplo con mi palabra para contigo, tendrás el derecho de hacer conmigo lo que fue hecho con estos animales. Es muy fuerte eso. Dios hizo alianza con Abraham, Dios hizo alianza con Noé, Dios hizo alianza con el ser humano, los seres humanos, los siervos del pasado. Y Dios hace alianza hoy con nosotros a través de Jesús. Por eso Jesús es llamado del Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Él fue muerto, dividido, separado del Padre, expuesto a una muerte vergonzosa, que era la muerte de cruz. Era una maldición a la muerte de cruz. Él hizo eso para quien hace alianza con Él. Si usted acepta a Jesús como su Señor, si usted cree en el Señor Jesús, entonces significa lo siguiente. Si Él no cumple con su palabra, la palabra de Él para con usted, usted tendrá el derecho de hacer con Él lo que fue hecho allá en el Calvario, nuevamente. Y eso es. Si Dios no cumple con su palabra, entonces está sujetándose al hombre, al pacto, a la alianza, al matrimonio. Y esa es la palabra de Dios. Cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, nosotros nos sumergimos completamente. No deja nada fuera, es 100% todo. Pero también Dios se queda en la obligación de cumplir cada palabra, cada letra, coma que Él dijo para con la persona que hace una alianza con Él. Entonces es muy fácil decir yo creo. Es fácil decir yo creo en Jesús como mi Salvador. Todos quieren ser salvos, solo que esa creencia no es involucrada de un sacrificio. La persona no muere para sí misma. Ella no muere para el mundo. Ella continúa con sus deseos, con sus codicias mundanas. Ella intenta compatibilizar la vida en el reino del mundo con la vida en el reino de Dios. Y no existe eso, es imposible. O usted es de Dios o usted no es de Dios. O soy de Dios o no lo soy. O estoy casado y tengo un pacto con Dios o no lo tengo. De las dos, una. No existe más o menos. No existe un empate. Es todo por todo, mi amiga y mi amigo. Por eso es que Jesús agarró el pan en la Santa Cena y dijo, esto es mi cuerpo que es partido por vosotros, que es sacrificado por vosotros.
Después él tomó la copa y dijo, es mi sangre, la sangre de la nueva alianza, que es dado por vosotros. El apóstol Pablo enseña allá en 1 de Corintios capítulo 11, si no mal recuerdo, que nadie puede participar de la Santa Cena sin antes examinarse a sí mismo para ver si realmente es digno de sentarse a la mesa con el Señor Jesús. Pero, ¿qué pasa? Las personas hoy participan de la Santa Cena como si estuvieran participando de una fiestecita, de una emoción entre amigos. Y las personas participan del bautismo en las aguas. Fulano, ven en mi bautismo, ven porque voy a ser bautizado hoy. Y lleva un buen de invitados y se bautiza y sale bautizada. Sin embargo, aquel bautismo, si no fue hecho espiritual, si no fue hecho con seriedad, si no fue asumido de todo el corazón, con todas las fuerzas, de toda su alma, no vale de nada. La persona entró un pecador seco y salió un pecador mojado. De nada sirve bautizarse 1000 veces porque no va a resolver. Porque si no asumen aquello que dice que cree, nosotros asumimos nuestra creencia en Jesús. En el pasado, la iglesia primitiva asumió su fe en Jesús y murió a causa de esa fe. ¿Cuántos siervos de Dios hasta hoy han muerto a causa de su fe en Jesús? ¿Cuántos? En China, muchos lugares por ahí, en India, lugares donde las personas están prohibidas de ser cristianas y han muerto por eso, por Jesús, pero literalmente murieron. Gracias a Dios que no son en todos los lugares que eso pasa. Hay países que tenemos el derecho, el privilegio de predicar el evangelio, pero eso yo sé que va a acontecer por lo mientras, porque llegará un momento en que el anticristo se va a manifestar y de ahí el evangelio ya no será predicado, ya no será posible predicar. Entonces, amiga y amigo, usted entendió la pregunta del apóstol Pablo a los discípulos de Jesús, que supuestamente eran de Dios, eran llenos del Espíritu Santo. Ustedes ya recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Cuando ustedes creyeron, recibieron el Espíritu Santo. Ni sabemos que existe, o sea, no recibieron. Entonces Pablo preguntó, ¿ustedes fueron bautizados en qué? No fuimos bautizados con el bautismo de Juan. Realmente Juan bautizó. ¿Bautizó cómo? Como el bautismo de arrepentimiento. Las personas confesaban sus pecados y eran bautizados. ¿Y confesaban los pecados a quién? ¿A quién? Entonces, de ahí entra la cuestión. ¿En quién las personas creían? ¿En quién las personas creyeron? Si ellas creían en Jesús, ellas confesaban a Jesús. Si no creían en Jesús, ¿a qué van a confesar? Entonces, amiga y amigo, evalúe su bautismo, porque ¿qué entiendo con esta pregunta de Pablo a aquellos 12 discípulos? Yo entiendo que el bautismo con el Espíritu Santo era algo natural. Usted era bautizado en las aguas, entonces tenía el derecho inmediato de recibir el Espíritu Santo. Por eso Pablo preguntó, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Cuando creyeron, no, ni sabemos que existe el Espíritu Santo. Entonces Pablo preguntó, ¿en qué sois bautizados? En el bautismo de Juan. De ahí Pablo preguntó, sí, ciertamente Juan bautizó
con el bautismo de arrepentimiento. Las personas tenían que arrepentirse para ser bautizadas. Y de ahí ellos fueron bautizados en nombre del Señor Jesucristo. Pablo los bautizó e impuso las manos y ellos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Todo en el mismo momento, en el mismo día. ¿Entendieron? Porque ellos se habían arrepentido, pero ni sabían de la existencia del Espíritu Santo. ¿Cómo es que iban a querer a alguien que no conocían ni sabían que existía? Entonces, eso es lo que tiene que acontecer, mi amiga y mi amigo. Usted no tiene que hacer cadena para recibir el Espíritu Santo. No es hacer ayuno para recibir el Espíritu Santo. Usted tiene que creer. Y cuando nosotros creemos, nos casamos. Cuando creemos, asumimos la fe, nos arrepentimos de los pecados. Y arrepentimiento no es un sentimiento, no es un remordimiento, no es una tristeza solamente. Arrepentimiento es usted considerar realmente: yo he sido un pecador de marca mayor y yo decido abandonar mi pecado. Si usted tiene amante, decide abandonar la amante. Si usted es una persona mentirosa, usted decide abandonar la mentira. Si vive en la prostitución, usted decide dejar la prostitución. Si usted gana dinero con base en la mentira del engaño, usted va a dejar de ganar dinero, va a perder dinero porque ya no va a engañar, ya no mentirá. Eso se llama arrepentimiento. Cuando la persona toma una decisión así en el bautismo, antes de bautizarse, ahí sí, ella tiene el derecho de recibir el Espíritu Santo en el momento. No hace falta tener tiempo en la iglesia, ni hace falta tener tiempo de cristiano, nada de eso. Ella necesita solamente creer, a ejemplo de los que creyeron en el pasado. Yo no sabía de eso. Yo no tenía ese conocimiento. Para mí es una revelación. Y yo les estoy pasando a aquellos que están interesados en recibir el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo es imposible que usted permanezca en la fe. Puede hasta creer en Jesús. Creer, o bueno, decir que cree. Pero para recibir el Espíritu Santo se tiene que creer. Y creer involucra dejar el pecado. Usted vivía en el pecado, deja el pecado de lado y comienza a vivir de acuerdo con Dios en santidad. ¿Entendieron? Yo hablé el portugués claro ahora y yo creo que no hay duda, porque hay personas que hacen preguntas así muy raras. O sea, que nadie será salvo. Quien cree en el Señor Jesús será salvo y su casa también, está escrito. Solo que la creencia involucra dejar el pecado, dejar lo equivocado, dejar la mentira, dejar la prostitución, dejar la vida de suciedad, dejar las fiestas, dejar el carnaval, dejar los amigos, perder los amigos y enemigos, aquellos amigos que solo sirven para hundirnos más, dejar todo para atrás, dar la espalda al mundo, negar su yo, negar su corazón, negar sus deseos. Es caro, sí, pero fue el precio que Jesús pagó. Él dejó el reino de los cielos y vino a este mundo en carne y sufrió las consecuencias para poder tener el derecho de salvar a aquellos que creen, o sea, aquellos que asumen la fe en Él. Eso se llama creer en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Quién cree? Por supuesto, claro. Cuando Jesús dice: y por todo el mundo y predicad el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo, no significa simplemente: yo creo, yo levanto la mano y yo levanté la mano creyendo en Jesús muchas veces, y no era salvo. Y eso yo personalmente experimenté. Entonces yo les puedo decir eso. Cuando yo dejé el pecado, cuando dije no, cuando quise
tomar las cosas en serio. Ahí sí, eso tiene que pasar, amiga y amigo. De nada sirve usted querer encontrar un modo así, una manera, de ninguna manera, ni brasileño, ni francés, ni inglés, ni ruso, ni de modo alguno. Usted tiene que seguir lo que está escrito. ¿Y en qué sois bautizados entonces? El bautismo de Juan. Realmente Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento. El bautismo de arrepentimiento. Entonces usted tiene que arrepentirse. Si usted quiere, y arrepentimiento es eso, es usted dejar el pecado atrás. Eso es digamos, la gran revelación para los que quieren recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo era dado así con facilidad para las personas, porque las personas, ellas se convertían en verdad, se estaban arrepintiendo de verdad en aquellos días. Hoy no. Hoy las personas creen que, yo fui bautizado en las aguas y piensan que por serlo, ahora ya estoy listo para recibir el Espíritu Santo. Y no, no es así. Primero usted tiene que morir para su pecado. ¿Cómo es que va a enterrar a algo que está vivo? ¿Cómo va a dejar al pastor enterrarle a usted en las aguas o sepultar en las aguas si sus pecados están vivos dentro de usted? No hay cómo. Entonces de nada sirve hacer algo exterior, pero en el interior seguir igual. No sirve. Piensen bien, amiga y amigo. Entonces, muchas personas han estado engañadas con su bautismo en las aguas o con su bautismo con el Espíritu Santo. Nunca fueron bautizadas, pero hablan en lenguas. ¿Por qué? Porque el diablo, los espíritus engañadores, usan las personas para hablar en lenguas y lenguas extrañas. Si habla polonés, si habla el africano, si usted habla cualquier lengua que el diablo sabe de este mundo, usted va a creer que es el Espíritu Santo que está hablando y no tiene nada que ver con él. Entonces, amiga y amigo, el Espíritu Santo ciertamente nos da el don de hablar en lenguas, de sanar, de liberar, de profetizar, predicar la palabra de Dios y, sobre todo, cuando la persona recibe el Espíritu Santo, ella tiene los frutos, mejor diciendo, el fruto. Son 9 frutos, pero Pablo dice el fruto, porque los 9 están unidos en uno solo, que es el amor. Entonces Dios bendiga a todos y mañana estaremos de regreso. Ahora, yo quisiera que usted pusiera atención en algo. Cuando usted vaya a la iglesia y decida bautizarse, primero usted tiene que arrepentirse antes de bautizarse. Usted tiene que confesar sus pecados para que usted se quede libre de ellos. Entonces usted que venía engañando a su marido, a su esposa, mintiendo, en fin, usted tiene que buscar a la persona y decir, mira, me equivoqué, fallé, en fin. Si usted quiere arrepentirse, el arrepentimiento involucra una confesión, que fue lo que pasó con los discípulos de Juan, con aquellos que Juan bautizó y que los saduceos, los fariseos no quisieron bautizarse. Ellos, o mejor diciendo, no quisieron confesar. Entonces Juan dijo, ustedes son raza de víboras, raza de víboras. O sea, no había cómo para ellos. Mañana estaremos de regreso. Dios los bendiga. Voy a estar hablando en este asunto porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Es lo que está escrito. Sin arrepentimiento no hay perdón. No hay perdón. Tiene que haber arrepentimiento. Y eso es algo personal, individual. Cada quien tiene que tomar esa decisión ante Dios. No es ante los hombres, es ante Dios. Que Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre de Jesús. Amén.